Bienvenidos al primer trabajo de control de procesos automatizados. Integrantes: Pablo Jiménez, Hans Urra, sección 604-1V, profesor Jorge Peñalosa. ¿Qué es? Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al usuario en la medición, regulación, observación, transformación y ofrecer seguridad de una variable dada en un proceso productivo. En términos abstractos, un instrumento de medición es un dispositivo que transforma una variable física de interés que se denomina variable medida en una forma apropiada para registrarla o visualizarla, llamada medición o señal medida. Una medición es entonces un acto de asignar un valor específico a una variable física. Dicha variable física es la variable medida. Un sistema de medición es una herramienta utilizada para cuantificar la variable medida. El elemento clave fundamental es un sistema de instrumentación. En el elemento sensor, la función del sensor es percibir y convertir la entrada percibida por el sensor en una variable de la señal de salida. El sensor es un elemento físico que emplea algún fenómeno natural por el medio del cual sensar la variable al ser medida. Hoy veremos diferentes tipos de variables, partiendo por precisión. Se refiere a la dispersión de un conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Cuando menor es la dispersión, mayor es la precisión. Una medida común de la variable es la desviación estándar de las mediciones y la precisión se puede estimar como una función de ella. No hay que confundir resolución con precisión. Se denomina precisión a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes, realizadas en las mismas condiciones, o de dar un resultado deseado con exactitud. Es parámetro relevante, especialmente en la investigación de fenómenos físicos, ámbito en el cual los resultados se expresan como un número más una indicación, el error máximo estimado para la magnitud. Es decir, se indica una zona dentro del cual está comprendido el verdadero valor de la magnitud. Sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio, y la variar esta magnitud también varía con cierta intensidad la propiedad, es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. Un sensor es la industria. Es un objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas con un transductor en variables eléctricas. Por ejemplo, el termómetro de mercurio, que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la temperatura. Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Transductor. Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir una determinada manifestación de energía de entrada en otra diferente de salida, pero en valores muy pequeños en términos relativos con respecto a un generador. El tipo de transductor ya nos indica cuál es la transformación que realiza. Por ejemplo, electromecánica transforma una señal eléctrica en mecánica o viceversa. También es un dispositivo usado principalmente en la industria, en la medicina, en la agricultura, en robótica, en aeronáutica, como entre otras, para obtener la información de entornos físicos, químicos y conseguir señales o impulsos eléctricos, o viceversa. Los transductores siempre consumen cierta cantidad de energía, por lo que la señal medida resulta atenuada. Error. Es la diferencia algebraica entre dos valores indicados por el instrumento y los valores de la variable medida, a menudo expresado como porcentaje de spam. Error de spam. La desviación del valor ideal varía en diferentes puntos a lo largo del rango de instrumentos. Normalmente se incrementa cuando la señal de entrada se incrementa. Error de cero. Un instrumento tiene un error de cero cuando todas las mediciones son conscientemente altas o consistentemente bajas, a través del rango completo del instrumento cuando es comparado con la salida deseada. Error de alineación.
es cuando el resultado de la salida no presenta una línea recta con respecto al valor de la entrada. Puede ser corregido durante la calibración del instrumento si el instrumento tiene ajustes que no sea linealidad. Bien, siguiendo con las definiciones, voy a hablar de lo que es resolución. Vamos a definir resolución. Resolución es el mínimo incremento de la entrada que ofrece un cambio medible en la salida. También lo podemos definir como el menor cambio de una variable del proceso capaz de producir una salida perceptible en el instrumento. ¿Qué es lo que es resolución al final? Resolución lo entendemos como el acto de medir nuestro set point y ver si estoy marcando error o no, ver si realmente lo que necesito es lo que está saliendo de mi sistema, de mi instrumento, y si es que no es así, hacer cualquier cambio, ya sea mínimo, ya sea grande, dependiendo de mi set point, y hacer un cambio en la entrada de cualquier variable, de cualquier medición, de cualquier cosa que esté controlando, y ese cambio que hago en la entrada, entonces me produce un cambio también significativo en la salida. Puede ser un mínimo cambio, pero ese cambio me produce una salida diferente, o sea, mi medición final es distinta, o puede ser un gran cambio que me produzca que estar cerca de mi set point y que mi error llegue a cero. Bien, exactitud es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al verdadero valor de la magnitud medida. Es decir, cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. Un instrumento exacto cuenta con la capacidad de dar valores de lectura con errores pequeños. Si el promedio de las mediciones coincide con el valor verdadero, el instrumento es exacto. La exactitud, podemos especificar, la podemos especificar en porcentajes de valor medido o bien en porcentajes de valor a fondo de la escala de instrumento. Por ejemplo, se toman 3 lecturas con cierto termómetro de un horno que está a una temperatura real de 200 grados Celsius. La medición arroja 199, otros 200 y finalmente 201. Este termómetro es exacto porque tiene un margen muy corto de error en cuanto al valor real. O sea, si el valor real es 1 y la medición que hago con cualquier instrumento es muy cercana, entonces podemos hablar de un valor exacto. Bien. ¿Qué es lo que es la histéresis? La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. Se aplica a fenómenos que no dependen solo de las circunstancias actuales, sino también de cómo se ha llegado a esas circunstancias. Algunos instrumentos presentan un fenómeno de descompensación que existe cuando se hace una comparación entre la variación de la misma medida tanto a nivel descendente como ascendente, que en realidad debería de tener el mismo recorrido. La histéresis en un sistema, por ejemplo, electromecánico, se produce el fenómeno cuando el sistema puede existir en varios estados estables para valores dados por la variable externa, y que estos se puedan alcanzar por una variación lenta de los parámetros. Un ejemplo típico es la magnetización de un material ferromagnético por un campo magnético externo. O sea, la histéresis al final es la tendencia de un material, como dijimos, a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que ha generado, y eso se encuentra en todo rango de cosas. Por ejemplo, dimos el ejemplo de la magnetización de un material ferromagnético por un campo magnético externo. Ahí se produce una histéresis. Bien, vamos entonces a ver lo que es set point. Y el set point o consigna es el valor
al cual el control se debe encargar de mantener. Por ejemplo, en un horno la temperatura actual es de 155 grados Celsius y el controlador está programado para llevar la temperatura a 200 grados Celsius. Entonces mi set point siempre va a ser 200 grados Celsius. Eso a pesar de que yo tengo ahora 155 en este ejemplo. Entonces mi error es de 5 grados Celsius y mi set point consiste en llegar a la consigna, llegar exactamente a lo que yo necesito, que en este ejemplo que yo puse son los 200 grados Celsius. Set point es cualquier punto de ajuste, cualquiera, de cualquier variable de un sistema de control automático, y estas pueden ser nivel, presión, temperatura, desplazamiento, rotación, etcétera. O sea, cualquier cosa que yo desee controlar, mi set point es el punto de ajuste, lo que yo realmente necesito para llegar a lo que yo necesito de una medida, de un rango de medición, para llegar a un valor o a un promedio, a algún producto final, podemos decirlo de esta forma. Eso es lo que es set point. Bien. A lo largo de este trabajo vimos lo que son las definiciones de muchas cosas de las que van en la industria. Por ejemplo, lo que es set point, lo que es resolución, lo que es exactitud, lo que es precisión, etcétera. Y de esta forma, bueno, nos sirvió mucho para aprender y para entender el trabajo, lo que se mide, las cosas que uno termina viendo en la industria. Estas definiciones van a ser muy buenas y muy importantes para nosotros al final de cuando nosotros vamos al campo laboral, porque no solamente las vamos a trabajar, vamos a tener que hacerla nuestra consigna. Así que fue un trabajo muy enriquecedor y muy bueno para poder investigar y aprender más de automatización, control industrial y instrumentación como en este ramo. Así que eso, muchas gracias.